Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast del Team Análisis Bíblico. Y bueno, Team es por trigo y miel. Y aquí estamos para analizar la palabra de Dios. Bueno, tomar una porción y desmembrar ahí, de sacarle el jugo. Y un tema especial en esta serie de gratitud, agradecimiento y honra, con dos personas muy prominentes en esta nación: el profeta y pastor Daniel de Todos los Santos. Daniel, ¿cómo están? Bendiciones, qué gusto estar aquí. Gran amigo y un hombre que nos ha bendecido mucho. Y pues el tío de esta casa, mi compadre, el doctor en dichología, que hace poquito lo escuché aventar toda la carne al asador. Era dicho tras dicho, el doctor Sergio Anaya. Cuando cae la unción, cae la unción. Saludos a todos, un gusto estar aquí con Dani, contigo y obviamente con quienes nos ven y escuchan. Entonces, cuando estás muy ungido salen los dichos. Yo digo que sí, fluyen. No, pues yo te escuché como 40 o 30, no sé cuántos. Cuando me suelto la poca greña que me queda. Pues bienvenidos. Nos puede acompañar y apoyar mandando este enlace o recomendando este podcast, suscribiéndose para que cuando haya un nuevo episodio le avisemos. Ok, en esta serie de honra y gratitud, el tema de este podcast, el episodio 61, es honra en todos los niveles. Y esto es importante o interesante porque siempre hemos escuchado que honremos a la autoridad. Y así lo dice la Biblia, que los hijos honren a los padres, que nosotros honremos a Dios, que honremos a nuestros pastores. Y esa es la temática. Pero ¿hay honra en otros niveles, Sergio? Sí, claro, obviamente la honra es un principio espiritual que, si puedo decirlo, aplica en todas las relaciones interpersonales que Dios nos dio. Es decir, ni es exclusiva solamente, aunque es al primero que tenemos que dar, la que es Dios, y tampoco es exclusiva solamente a una autoridad o a alguien que está en eminencia, llamémosle así, autoridad civil, autoridad espiritual, sino que la honra es un principio que aplica también para las relaciones interpersonales, de todo, de trabajo, de ministerio, de familia, ¿no? Creo que en todos los ámbitos, si aplicamos este principio, tendremos la misma recompensa que Dios ofrece, no solamente a lo que es el ámbito de autoridad, tanto espiritual como obviamente de casa o de familia. Entonces, no solamente honramos a las autoridades, sino también nos honramos unos a otros. Sí, cuando este pasaje dice que nos tenemos que preferir, yo creo que donde debe de desatarse una honra es en el amor fraternal, ¿no? Que nos une en Dios como una familia. A ver, ¿qué pasaje? Léenos el pasaje. Dice Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué es eso? Es que en la iglesia, en la congregación, se desata un amor, ¿no? Que tiene que ver con lo fraterno, ¿no? De frater, de paternidad, de familia, de hermandad, de sentirnos, ¿no? Algunas congregaciones hablan hermanos, brothers, sisters, ¿no? Y no están tan lejos del asunto, porque a veces en la misma iglesia encuentras una misma visión, una misma pasión, y tú haces lazos que no son, pareciera sanguíneos, pero son tan profundos, sí, como un lazo sanguíneo, ¿no? Entonces imagínate si no vas a procurar a alguien. O sea, si alguien sabe que necesitas trabajo, ¿va?, y tú te enteras, pues vienes con él y dices: oye, yo prefiero que tú, una persona como tú, trabajara en mi empresa, ¿no? Te quiero ayudar, te quiero bendecir, te quiero honrar, porque sé que somos familia, ¿no? Y tenemos que comportarnos como tal, porque a veces tú quieres ayudar a alguien y se comporta, en vez de un hijo de Dios, como un hijo del diablo. Eso también hay que verlo, ¿no? Ese es el otro problema, ¿no? Creo que no es nuestro tema, pero creo que hay que trabajar mucho en la cultura de aprovechar esa honra, porque a veces entramos en el terreno de la deshonra. Alguien que nos quiere honrar, como dices tú, con trabajo, la gente se aprovecha o de alguna manera abusa, y literalmente eso también es una deshonra. Cuando yo no estoy aprovechando o estoy menospreciando una gracia, un favor, una ayuda que alguien está proporcionando sin ningún interés, que básicamente bendecirnos, se corre ese riesgo, ¿no? Si no entiendo lo que es la honra,
puedo menospreciar o aprovecharme, como se dice coloquialmente, le dieron la mano y se tomó el pie, ¿no? Y eso lamentablemente, por lo menos no sé en el caso de ustedes, en mi experiencia es muy común, ¿no? Al no entender el principio de la honra, las personas a veces desaprovechan oportunidades que Dios nos da a través de otras personas, de ser de alguna manera bendecidos, reconocidos, honrados, y en lugar de aprovecharlo y agradecerlo y devolverlo, porque la Biblia nos habla de las deudas precisamente de honra también, lamentablemente muchas veces se menosprecia y se desaprovecha eso, y luego inclusive hasta uno se queja, ¿no? ¿Por qué ya no he tenido tal oportunidad o tal bendición? Porque a veces quizás cuando alguien tuvo el deseo de honrarnos simplemente por la fraternidad, por el amor fraterno que la Biblia nos habla, que es de familia espiritual, que es una familia eterna, al no aprovecharlo corremos el riesgo de deshonrar y perder la recompensa y el beneficio que esa honra pudo producir en nosotros, hablando específicamente de ello, ¿no? Es que se supone que la gente honre, pero es que la honra se aprende. Es como los buenos modales. Si tú tienes tu niño o tu hijo y no le enseñas a decir por favor, gracias, buenos días, buenas noches, pues no va a aprender. Y si no enseñamos la honra, no va a suceder. Sin embargo, se ha enseñado que honremos al rey, exactamente, que honremos al pastor, que honremos al presidente en este caso, que honremos a los padres. Pero aquí está hablando el versículo que nos leyó Dani en Romanos 12:10, que nos honremos unos a otros, y no solo que nos honremos unos a otros, sino que nos prefiriéndonos los unos a los otros. Eso quiere decir que antes de que tú esperes que te honren, tú honres al otro. Yo hago como la parodia de Doña Florinda y el profesor Girafales, donde en esa serie del Chavo del Ocho le dicen pase usted, no, después de usted, no, usted, así como que le estás dando el lugar al otro. Es lo que dice aquí la Biblia, ¿o no? Sí, yo he tenido, y tengo que decirlo, algunas malas experiencias de querer honrar a gente abajo de mí, ¿no? Me acuerdo que estábamos reparando autos, en algún momento estábamos vendiendo autos hace un par de años atrás. Has hecho de todo. Queríamos ganar dinero, entonces queríamos ganar unos pesos más. Y me dicen, oye, en la congregación hay un ojalatero. Entonces dice uno, bueno, de dárselo a un ojalatero, hijo del diablo, a preferir uno de la casa de Dios. Pues oye, y digo, ¿por qué no te acercas con él? Tenía un socio, le digo, acércate con él y dile cuánto nos cobra. En lo justo, ¿no? O sea, ni el más barato ni el más caro, pero vamos a apoyarnos, ¿no? Y le dimos 2 carros. Nos los dejó pésimos. Entonces te entristece que la gente no aprovecha esas bendiciones. Sí, sí. Y luego se molesta y se termina yendo a la iglesia porque me deja un mal trabajo, ¿no? Entonces dice uno, oye, ¿tú eres plomero? Oye, yo tengo una fuga, ¿no? Y llevas un plomero de la congregación y tenías una fuga y te deja 2 fugas más. Entonces, ahora tienes 3. Hasta te arrepientes, ¿no? Eso es una deshonra. Eso es una deshonra, porque entonces no tenemos una cultura de honra, porque si alguien te está honrando, tú decías, tienes que aprovechar la honra. La otra es reciente. A mí me gusta, ustedes que ya han estado en mi congregación saben que estoy en una zona muy brava, muy difícil, yo no oculto dónde estoy, ¿no? Entonces, que un chico para mí llegue a la universidad en esa zona, para mí es casi un aplauso y una bendición. Y tengo ya un grupo de universitarios que cuando llegamos no había ni quien estudiara prepa, ¿no? Hemos cambiado una cultura. Entonces una chiquita me dio tanto gusto que entró a la universidad que me acerqué con ella y le dije, oye, te quiero dar una ofrenda. O sea, yo como pastor me acerqué a ella y le digo, te voy a dar una ofrenda porque para mí mereces esa bendición, ¿no? Entonces le mando la ofrenda, le mando el voucher. En 2 semanas ni un gracias. Entonces me acerqué con la tía y yo le digo, checa si le llegó la ofrenda. Y ella dice, sí. Oye, que no te sepan agradecer, perdóname, te pega en tu corazón, porque creo que la serie tiene que ver con agradecimiento. Entonces la honra, cuando te dan la honra, tú tienes que tener una gratitud. Entonces muy bonito, de verdad, o sea, así el detalle que te den, ¿qué esperas que te digan? Gracias. Sí, gracias. Ahora, mínimo. ¿qué necesidad? Bueno, la necesidad de honrar a esa chica que sé que viene de un hogar destruido y llega a la universidad, y yo esperaba de ella oye, gracias, porque si me da unas gracias,
Fíjate, el que honra es motivado a seguir honrando. Pues sí. Pero la ingratitud desmotiva la honra. Y hay que tener cuidado con eso también. No, es deshonra, la ingratitud realmente. O sea, la deshonra te desmotiva a seguir bendiciendo a una persona porque dices, oye, ni las gracias da. Entonces eso me pegó, tengo que decirlo, Sí, y como pastor, me pegó a mí. Claro, imagínate ahora a la gente que está en un, llamémosle, esquema o nivel diferente, todavía más. Si a veces con cierta madurez uno puede vivir esa decepción, ahora imaginemos la gente que no tiene todavía un perfil de madurez o de trayectoria, le puede decepcionar, inclusive le puede ofender, llevar inclusive a una desilusión de lo que es su expectativa, ¿no? A dejar de venir a la iglesia por esas actitudes. Ni las gracias me dieron. A dejar de honrar. El mendigo de la calle, le das una pizza y te voltea con un amor y, oye, muchas gracias, ¿no? Le das una moneda Pero fíjate que mencionaste algo clave y Felipe lo mencionaba también, no hay una cultura de honor, una cultura de honra. Hablando en general, vamos a decirlo así, el esquema latino. Es que hubo una raíz de deshonra. El abuso de los españoles en la conquista sembró en el corazón muy adentro la deshonra, el enojo, la tristeza, la amargura. Y eso ha detonado en una sensación de, cuando alguien recibe honra, se aprovecha o viene ese sentimiento, me tengo que aprovechar porque ahorita es cuando hay, ¿no? Y eso hace que una persona, lo hemos vivido yo creo todos, ¿no? Que un mecánico decir, en lugar de, por poner un ejemplo, un plomero, un mecánico, un arquitecto, un ingeniero, trabajo. En lugar de decir, me voy a ganar un cliente, me voy a ganar una lanita, aunque pierda un cliente y ese cliente me esté obviamente hablando mal, me aprovecho. Porque no hemos entendido el principio de la honra. Para mí es una puerta que se abre, que Dios está abriendo para honra, para pasar a otro nivel, para poder entrar en una dimensión de un lenguaje de comunicación de reino. Yo lo veo como, este es mi agosto, ¿no? Y entonces me aprovecho y pierdo lo que permanentemente pudo haber sido una recompensa por un momento, vamos a decirlo así, de aprovecharme de una situación. Porque muchas veces, no sé qué piensen ustedes, la gente ve la honra como una debilidad. O sea, si una autoridad honra a alguien que no es autoridad, creo que nos falta todavía mucha cultura para verlo como un privilegio, y muchas personas yo veo que lo ven como una debilidad de la autoridad, ¿no? Y me aprovecho. Y empiezo a desarrollar algo que conocemos, se llama familiaridad, y si no tengo cuidado voy a perder el respeto a esa autoridad, porque no hay una cultura de honra. Y cuando esa cultura no existe, entonces el hecho de que me honre una autoridad yo lo voy a ver como una cuestión de familiaridad. Entonces somos iguales, entonces sí lo puedo tratar, ¿no? Y qué óvole tú, y qué onda cuate, y entonces se pierde otro esquema, y entonces volvemos a poner un límite y perdemos esa oportunidad de la honra. Mira, estoy sacando un mensaje ahora que vamos a estar en algunos eventos de paternidad. Me vino un flash. Yo soy mucho de sacar mensajes con, así que me viene un golpe, ¿no? Y me venía la mentalidad de sobrino y la mentalidad de hijo, ¿no? Basada en Lot. La necesidad de Abraham es, no tengo hijos, y ve en Lot, su sobrino, un hijo. Entonces lo empieza a honrar, ¿no? O sea, Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela, y él se lleva al sobrino, lo empieza a honrar, lo bendice. El manto por cierto era huérfano. El manto de Abraham es tan poderoso sobre él, que lo bendice. Y entonces llega un momento y le dice, tú vas a la izquierda, yo a la derecha. Y se va Lot a la llanura donde ve lo bueno, entre comillas, y se va, pero nunca ves un agradecimiento ni al tío, que lo libra 2 o 3 veces, y menos a Dios, porque nunca lo das un altar. No. Abraham se voltea y lo primero que hace es un altar. O sea, todo el tiempo es un tipo tan espiritual y tan lleno de honrar a Dios. Y el sobrino no le sale agradecido, porque muchos en la iglesia se comportan como sobrinos, no como hijos. Entonces, si tuviéramos hijos en la iglesia, el hijo siempre será agradecido. Pero la verdad te voy a decir muy fuerte, hay una mentalidad de sobrinos en la congregación. Entonces te ven la familiaridad. Pues es el tío, pero no te ven como padre. Yo hace unos días agarré a un joven y le dije, ¿cómo me ves? ¿Qué quieres? ¿Al profeta, al pastor o al tío? A un sobrino lo agarré. Y él me dijo lo que pocos me han dicho: quiero todo. Ese sí dije, ese se vio, o sea, porque imagínate que tú agarres, quiero al profeta de la casa, quiero al pastor,
y tú tienes oportunidad de ser en una iglesia familia, pero como pastor, estás en otro nivel de mentalidad. Entonces muchos al tutear, al familiarizarse, pierden el sentido de la honra. Y Lot lo perdió y le costó un desastre. Todo lo perdió. Oye, Daniel, tú mencionabas, bueno, ahorita me acordé del tío Gamboín, de mis tiempos y de los de Anaya, que a todos les llamaba sobrinitos. Sí. No me fallen, amiguitos. Hay el pastor que no agarre la onda de ser tío Gamboín, ¿verdad? Porque entonces todos van a ser sobrinitos. Pero tú mencionaste ahorita en el comentario, no este, pero en el anterior, que se puede honrar hacia abajo. Es una expresión un poco no despectiva, pero hablaste que se honra hacia abajo y hablabas de las personas a las que le das trabajo y luego te hacen un mal trabajo. Pero hablando en la congregación, ¿cómo se puede establecer una cultura de honra? Pues el pastor enseña, hay que honrar a Dios, hay que honrar al rey, hay que honrar a los padres, hay que honrar al pastor, aquí está en la Biblia. ¿Cómo se desata en una congregación la cultura de honra? Tenemos que honrar a otras personas bajo nuestra autoridad hasta que aprendan cómo es el balance. Tenemos que nosotros como pastores y como líderes voltear hacia abajo. A mí me impresiona el corazón de David. David dice, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? Sí. O sea, a pesar de que fue su enemigo acérrimo, tenía un pacto con Jonatán de fraternidad, ¿no? Sí. Un amor puro de amigos, y rápidamente voltea y dice, ¿a quién puedo yo honrar? Y le dicen, ay, Mefiboset, ¿no? Y Mefiboset llega, va un lisiado de pies, Muy temeroso, que a lo mejor lo van a matar. que no tiene ni siquiera un acceso real por los defectos físicos que tiene. Y rápido Mefiboset dice, soy como un perro delante de ti. O sea, se siente un tipo con una baja autoestima porque se le había caído a la nodriza toda la historia de Mefiboset. Y David lo sienta a la mesa real. O sea, el tipo desayunaba al lado de Salomón, de Tamara, de Absalón. Imagínate que Absalón era el tipo de Hollywood más famoso, ¿no? Un tipazo. Absalón era una belleza, el tipo, ¿no? El otro un sabio, la hija Tamara era una hermosa. Y lo honra. David honra a un tipo, ¿no? Entonces, siempre a la posición que tú estés, es como Dios. Por eso David dice, yo soy polvo y te dignaste a mirar hacia abajo, ¿no? Esa es la posición de Dios, honrarnos a nosotros. Nos honra con tantas bendiciones. Y esa debe ser la posición de a dónde tengo que buscar, a quién bendecir hacia abajo. Y eso es lo que hacen los judíos perfectamente. Están buscando a quién levantan, a quién agarran, a qué destartalado le meten dinero inclusive, ¿no? Para levantar su empresa. Entonces debe ser una cultura de que la posición que tú tengas tienes que buscar a alguien en honrar hacia abajo. Entonces diríamos que como en muchas situaciones el pastor es la puerta. Muchas veces las personas quieren cambiar una cultura en la iglesia, pero si el pastor no tiene la iniciativa para hacerlo, ¿verdad? Dice la escritura en el Salmo 133 que la unción viene sobre la cabeza, baja la barba al borde de las vestiduras, pues se va a topar. Y yo creo que hay pastores que honran a otros, a sus otros pastores, a su propio pastor, pero no se ha establecido honrar a la gente. Yo creo que lo que Daniel dice es muy profundo, de que tenemos que buscar honrar para que esa cultura se extienda. ¿Por qué no es fácil que haya una cultura de honra en la iglesia, sino de deshonra y entre pastores también? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con los conceptos que tenemos en relación o en función a las diferentes relaciones que tenemos. Por ejemplo, nos es más fácil pensar en honrar a Dios porque le vemos obviamente como perfecto. Dios, como autoridad, como alguien que nunca va a fallar, que no comete errores. Uno, honrar ya a una autoridad, ya obviamente ya encontramos ciertas situaciones. Respondiendo a tu pregunta para hablar con claridad, honrar a Dios es fácil porque Dios es perfecto, pero honrar a los demás, dice la Biblia en Corintios, que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder siempre sea de Dios. A mí me impresionó porque muchas veces cuando yo leí ese versículo yo pensé que, hablando en sentido personal, yo dije, a lo mejor a Dios se le fue, ¿no? Y dijo, chin, ¿para qué le puse esto a Sergio si estaba bien burro? Pero entendí, Felipe, Daniel, que es intencional de Dios. O sea, Dios intencionalmente puso su tesoro en un vaso de barro que somos nosotros. ¿Por qué es difícil honrar?
porque no sabemos manejar lo que se conoce como los conflictos por proximidad. ¿Los qué? Los conflictos por proximidad. ¿De dónde lo sacó, verdad? Mientras más cerca estoy de una persona, es más fácil que yo vea sus defectos. Sí, claro. Otra vez, ¿cómo se Sus llama esto? conflictos por proximidad, ¿no? O sea, por estar cerca de una persona, ¿no? Fue el doctorado, ¿verdad? Entonces, Aquí ya valió la pena. ok, entonces cuando estoy cerca de alguien es más fácil que vea sus defectos, ¿no? Lo que se conoce en el ámbito bíblico como la desnudez, ¿no? O sea, ya como se dice coloquialmente, el animal por dentro, ¿no? Y cuando eso sucede, lo resumo en esto, no sé qué piensen ustedes. Cuando yo pongo mis ojos en el barro y me olvido del tesoro, voy a perder la capacidad de honrar a la persona. Ok. Porque nada más voy a estar viendo sus fallas, sus defectos, y me voy a justificar a que por esas fallas, No lo por debo esos de honrar. errores, entonces no se merece que yo lo honre. Porque no entendemos que la honra es una preferencia, como dice Romanos, ¿no? Prefiriéndonos los unos a los otros. Yo soy, no los defectos, yo soy el que le doy a la persona ese valor. Con mi honra, Sí. con mi reconocimiento, Sí. pero tengo que entender que es tiro por viaje. Es más fácil honrar a alguien que no conozco, Sí. alguien que veo de lejos, Una imagen. porque es algo obviamente subjetivo, pero es una honra hasta cierto punto ficticia, porque no lleva la realidad de una relación. A mí me ha pasado cuando muchos pastores, bueno, algunos, me dicen, es que yo quiero que usted nos pastoree y yo quiero acercarme a su red y que usted me... Le dije, es que tú no me conoces. No, yo lo conozco desde hace 6 años porque lo he visto en este congreso. Y ellos argumentan que son las veces que nos han visto bajo la unción y el poder de Dios lo que los ha traído. Bueno, eso yo lo entiendo, que es Dios en nosotros, ¿va? Por lo que hemos recibido por gracia, pero no nos conocen. Y hay un peligro que cuando una persona que te admira porque te ha visto de lejos se acerque y no tenga la capacidad de entender que a pesar de tus defectos Dios te escogió y que sí, que así como te escogió como barro que eres, te usa y te respalda. Y eso es muy complicado para mucha gente. Sí, y ahí es donde tenemos obviamente el reto, porque tú preguntabas, ¿por qué es tan difícil? Por ver demasiado el barro. El enfoque. El enfoque. Entonces, ¿cuál es la clave? No debo de olvidar que cada persona tiene un tesoro que Dios le ha puesto, porque es lo que dice la Biblia, ¿no? Todos tenemos este tesoro en un vaso de barro. Entonces, cada vaso de barro que representamos, cada persona, independientemente de su función, pastores, líderes, servidores, esposo, esposa, hijos, hermanos, cada uno tiene un tesoro que Dios le ha dado. ¿Y qué es lo que me habilita para poder honrar a esa persona? Pero también toda persona tiene barro. Y ese barro siempre va a estar ahí, salpica, independientemente mancha. del grado, ¿no? Entonces, si solo veo el barro, no voy a poder honrar. Si entiendo que ese tesoro está en un vaso de barro, es más fácil que no olvide el manto, el tesoro, la unción, que es lo que vale en nosotros. Digo, con todo respeto, nosotros tres, en las personas que nos están, lo que vale la pena es lo que Dios ha puesto. Lo demás es parte de una humanidad que afortunadamente se va a quedar en esta tierra cuando nos vayamos, pero que no puede separar, no hay forma. Y es lo que hace el estilo, el sabor. Porque como el tesoro es Dios, pues nos usa diferente a cada uno conforme cada uno es. Y es donde uno le gustan los frijolitos negros del sur y le gustan a uno las tlayudas de Oaxaca y uno come aquí quesadillas pero no saben igual. O sea, eso es también la diversidad de Dios, que la unción de lo que Él pone en nosotros a través de la persona que Dios usa le da un enfoque y una énfasis diferente y de todos aprendemos. Pero esto es difícil hasta en los papás y en los esposos, donde la esposa le tiene que dar honra y obediencia al marido y los hijos a los papás. Ponemos los ojos en el barro y entonces la esposa dice, yo soy mejor ser humano, entre comillas, que mi esposo, ¿para qué lo honro? Me viene a una cosa más a mí que no sabemos también honrar a los de abajo, y a veces no podemos tener la madurez, a veces empresarios, pastores, etcétera, de que hay una honra hacia alguien de nuestros hijos o de nuestra gente. Sí. Saúl nunca entendió eso, porque Sí. cuando Saúl llega, a ver, el que mató el gigante fue David. Ahí salen las mujeres, ¿no? Que lo metieron en aprietos, ¿no? Y piensan, Saúl mató a 1000. Y Saúl, yo creo que se sintió así, wow, hasta que reconocieron, ¿no? Y cuando dicen David a los 10,000, ahí le entra el celo Sí, de que estén honrando a David, sí. ¿no? Y David no tiene ese problema porque David
busca a Mefiboset, o sea, ya está muerto. O sea, alguien que honra una memoria de un muerto, ya está en un nivel de honra. Así es, porque honrar a un vivo es una cosa, pero honra a un muerto, así, ¿quién ha quedado de la casa, no? Y me viene otra cosa que David hace, que yo ayer decía que me encanta la vida de David y saco muchas cosas, que David cuando recupera el botín después del asunto de Siclag, Sí. dice que le dijo, alcanzaré a mis enemigos, se pone el efod, dice, sí, los vas a alcanzar. Y compone el salvo, alcancé a mis enemigos, los perseguí, los destruí, bajo los pies del Señor cayeron. David toma el botín que le quitaron a él y los botines que traían de otras naciones, ¿no? Y David agarra de ese dinero y honra a los ancianos. Sí. Y les manda lana. Imagínate que un pastor, que agarramos decir, ok, voy a repartir en diciembre 20,000 pesos, que los pastores piensan así, y les voy a mandar 1,000 pesos a cada pastor para que se compren un pavo o una bendición. Fíjate el nivel de honra que se va desatando cuando hay una cultura. Y David tenía esa cultura, honró a los ancianos, que eran las puertas de la ciudad, que él entendía que eran los sabios, los bendijo, y por eso David era un tipo multimillonario. Y honró a los que se quedaron con el bagaje. Eso está O sea, tremendo. lleva un los de grupo Cedrón. a pelear, lleva un grupo a pelear y que dejan otros cuidando, porque eso le pasó porque no había nadie cuidando cuando él se fue la primera vez y vinieron los enemigos y lo saquearon. Entonces se establece una ley en Israel hasta después de que David, de que cuando alguien va a la guerra, no solo reparte el botín, que esa era una ley entre los soldados que lo ayudan, sino en los que no van a la guerra, pero se quedaron haciendo una función. Y David estableció ese principio de honrar aún a los que no van a la guerra, pero son parte del ejército. Y en ese principio también está el punto de que le reclaman sus soldados, ¿no? Y él les enseña honra. Oye, pero estos no fueron, ¿a poco van a recibir? Así es. Sí, les enseña, sí, ellos también van a recibir, igual que todos. Entonces, cuando nosotros empezamos a decirle a la gente, oye, busque a quién honrar, ¿no? Por ejemplo, lo que haces en Highlight aquí, ¿no? Agarre a un Highlight, ¿no? Que se los llevan adopte un Highlight. Así, a su casa, el domingo, a comer. O sea, tú que tienes la posibilidad de invitarlo a comer, bendícelo, hónralo, para que se desate honra en ti. Búscate un Highlight que le puedas dar una comida, que lo puedes llevar igual hasta un centro comercial, que le compres un helado de Nutriza. Sí. Y que el chavo va a ser bendecido el resto de su vida sorprendido por un día de honra que tú hiciste en domingo. Entonces eso que se practica, todos debemos de pelearnos por un highlight, ¿no? Y bendecirlo, ¿no? Porque estamos mirando a quién darle, ¿no? Entonces, la honra se da a las autoridades y se enseña. No es fácil porque no hay cultura, pero se aprende. Pero entonces también hay que enseñar a honrar a otros, y como dijo Daniel, o que se expresó, a los de abajo o a personas que están bajo tu autoridad, como un padre honrar a un hijo, como un pastor honrar a una persona que no sea un líder, porque tendemos a dar gracias a los líderes que nos apoyan. ¿Así se formaría la cultura? Sí, claro que sí. Y yo entraría o mencionaría que es básicamente una preferencia. Cuando hablamos… Eso es que es algo voluntario. Es ¿verdad? algo voluntario, es darle preferencia a alguien que, vamos a decirlo así, no estaba yo obligado. Exacto. O que no tenía yo ningún elemento de obligación para hacerlo, pero es tal el amor fraternal, que es, digamos, el origen de una acción de ese tipo, que estoy dispuesto a hacerlo y darle parte a alguien de algo que a lo mejor, humanamente hablando, por función o por rol de vida no le corresponde, ya sea un lugar, ya sea una preferencia, ya sea un privilegio, como ya decía sea un Daniel beneficio. de Mefiboset, ya no, él ya estaba hecho a la idea que ya peló, ¿verdad? Pero lo llama David y lo honra. Sí, muchas veces es algo muy común. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros en Cancún, ahora que regresamos allá? No te hubieras ido, Sergio. Ya me fui, apretó el botón. Perdón, hace ya más de un año que nos fuimos. Pero algo que hacemos ahora en la congregación, por ejemplo, los domingos, es cada domingo, nosotros, tú sabes que el espacio para el privado no es tan chido como el que tienes tú aquí, que aquí cabe todo el liderazgo. Allá nos caben 5 o 6 personas hablando del desayunador. Entonces cada semana, eso fue idea de mi esposa, me dijo, vamos a honrar al equipo de trabajo y cada semana vamos a desayunar con alguien del equipo de trabajo y vamos a aprovechar para platicar, ver cómo está, que lo atiendan, que el equipo obviamente que atiende ahí le llamamos a los invitados VIP,
Y entonces vienen y los atienden, y qué quieres desayunar. Y yo veo cómo eso genera en ellos una gratitud, un agradecimiento, pero también un estímulo a decir, quiero seguir sirviendo a Dios, quiero seguir haciendo las cosas para Dios, porque ese pequeño detalle pues genera en ellos una motivación para seguir haciendo lo que están haciendo, pero obviamente cada vez de manera más excelente. Y son detalles, ¿no?, que de pronto pueden surgir y que todos podemos tener en el trabajo, en la oficina, ¿no? Hay jefes de pronto que generan, como decía Dan, algún tipo de detalle, alguna cuestión, ¿cómo se le dice? Una bonificación, un estímulo hacia lo que representa su trabajo, a lo mejor alguna comida, algún regalo, y todo eso suma en un proceso que va generando una cultura que literalmente es contagiosa. Yo sí percibo que es algo contagioso, porque literalmente hubo una película hace años que no me acuerdo cómo se llamaba, algo así, una de cadena de favores, que nos pone ese ejemplo, alguien que hace algo por alguien y ahí se hace, y se vuelve literalmente exponencialmente todo un mover, ¿no? Creo que en lo espiritual podemos hacer lo mismo, ¿no? Empezar con poco, pero como dice la Biblia, dejar que Dios nos vaya poniendo sobre más, ¿no? Si en lo poco somos fieles, dice la Biblia que Dios sobre mucho nos pondrá. Bueno, si en lo poco honramos, yo creo que eso también aplica para un principio de ir desatando cada vez un mayor nivel de honra y una cultura de honra que involucre obviamente a las demás personas, de tal manera que el que recibió esa honra pues proporcionalmente también decida, ahora es yo afectado. cómo voy a honrar, no a la misma persona, cómo voy a honrar a alguien también que a lo mejor no tenía esa preferencia o no tenía esa oportunidad, y yo se la voy a dar obviamente ya en escala a lo que de alguna manera hicieron conmigo, ¿no? Entonces concluimos pues que para que haya una cultura de honra en una familia, en una empresa, en una congregación, en una oficina de gobierno, la autoridad debe buscar, como acabas de decir con esas palabras domingueras que él usa, a alguien que no estaba destinado o tú no estabas obligado a honrar, y honras. Y eso desata como un mover, porque Dios se mueve en la honra. Lo sepan los no cristianos o los que no conocen bien de Dios o los que han leído mucho la Biblia. Y yo creo que el reto en las iglesias y en las congregaciones es que los líderes y las personas en autoridad tengan esa humildad, porque incluye humildad. Y ese es el carácter de Jesús, de honrar a otras personas que no son en sí autoridad o su equipo de trabajo. Y haciendo eso, la cultura empieza a cambiar y representa o se evidencia una actitud humilde que nos hace más como Jesús. Y un detalle al margen, que no es correcto cuando la honra se exige, porque la honra es una actitud voluntaria de alguien que reconoce tu valor, y cuando tú pides o exiges la honra equivocadamente porque te sientes deshonrado, deja un ambiente como que mejor tú decides honrar, y yo creo que vas a cosechar la honra en los demás. Una palabra final para despedir este episodio, Daniel. Sí, creo que la cultura de la honra empieza a ser muy fuerte cuando los de arriba voltean hacia abajo. Yo creo que ahí va a haber mucho cambio, porque también nada más a veces enseñamos de allá para acá. Sí. Y cuando hablamos de aquí para allá, empezamos a ser bendecidos. Creo que una de las cosas que toda iglesia también tiene que hacer es la honra hacia la colonia donde está. O sea, cuando nosotros damos alguna bendición, un desayuno, una comida, salimos y repartimos algo a un hospital, estamos enseñando a nosotros que podemos cambiar el chip de la gente en dar a otros, ¿no? Y ahí creo que Dios va a bendecir mucho a la iglesia en salir a honrar. Y así seas un tipo que estés como lo que hizo Centurión, ¿no? Él tenía 100 y dice, pero yo sé de la autoridad, pero yo me pongo bajo tu autoridad para que tú tan solo digas la palabra. Muy bien. Una de las formas que ya no pudimos mencionar, pero que encontramos en la Biblia que Jesús nos enseñó este principio, es a través de servir a otros. Cuando nosotros servimos a los demás, es una forma en la que podemos honrarlos, sobre todo cuando estamos sirviendo a alguien que no está en autoridad en nuestra vida. Y como nos puso el ejemplo Jesús lavando los pies de los discípulos, Sí. y dijo Jesús, si yo siendo el Señor hago esto, Así es. pues cuánto más ustedes que son mis discípulos también lo tienen que hacer, ¿no?
Pues tremendo este análisis, y con un poquito para cambiar la cultura, que todos tendremos que reconocer que nos hace falta honrar a las autoridades, también nos hace falta, pero honrar también a otras personas que pareciera no estamos obligados a honrar. Esperemos que este análisis y este desmembrar estos pasajes de la Biblia pues nos ayude, y también le ayude a usted. Recomiende este podcast, haga clic en la campanita, como dicen todos los que hacen esto, para que se suscriba y le lleguen avisos de los próximos episodios. Gracias, comparta, tenga libertad de compartir el enlace, hablar con otros para que se conecten y sean bendecidos. Hasta luego. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel.